Buenas noches, bendiciones de Dios para todos los que están aquí presentes y quienes van a recibir esta maravillosa palabra de Dios en sus corazones. Sea Dios abriendo nuestro entendimiento, sea Dios tocando nuestras mentes, sea Dios manifestándose en cada uno de nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios, como bien sabemos, es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Por eso también nos da una recomendación cuando dice que seamos hacedores y no solamente oidores, porque si escuchamos la palabra, también tenemos que ponerla por obra. También tenemos que apropiarnos de ella, recibirla y ponerla por obra para que asimismo esa palabra se pueda cumplir en nosotros. Esa palabra se establezca en nosotros, para que esa palabra se active en el mundo natural. Hay que ponerla por obra. Cuando ponemos la palabra de Dios por obra, el mundo espiritual y el mundo natural se activan a nuestro favor. Si usted quiere que el mundo espiritual y natural se activen a su favor y que usted pueda palpar, tocar los resultados de la oración, hay que poner por obra la bendita palabra de Jesucristo. Porque si no la ponemos por obra, estaremos perdiendo el tiempo, porque solamente la estamos escuchando, mas no la estamos reteniendo. Cuando uno retiene la palabra, esa palabra se pone por obra, ¿sí? Llevamos la palabra a la acción. Por eso, reciba la palabra, retenga la palabra y póngala por obra. En este momento vamos a continuar en el tema llevando nuestro caso a la corte del cielo para romper cualquier conjuro, amarre, atadura, ligadura, yugo que haya sido puesto sobre nuestras vidas. Vamos a llevar todo esto a la corte del cielo y allí vamos a encontrar una respuesta satisfactoria, ¿sí?, para nuestra vida y para lo que estamos viviendo. Entonces, también dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente para transmitir esta palabra por este canal, porque ustedes bien saben que habíamos sido bloqueados en el Face y fue debido a que las personas que nos bloquearon fueron mujeres. La razón no sabemos, pero no querían que se supiera la verdad de Dios, no querían que las desenmascararan, o les entró rabia, ira, por que precisamente muchas de ellas están practicando este tipo de cosas para engañar a los hombres, para dañar los hogares. Entonces, usted que está aquí, antes de comenzar, vaya compartiendo para que otros puedan también conectarse. Comparta, que eso solamente le tomará unos 3 segundos compartir, para que también la palabra de Dios llegue a otras mujeres y hombres que están necesitados de que la verdad de Dios
los alumbre, los ilumine, de que la verdad de Dios los haga libres, de que la verdad de Dios los saque del pantano y de la condición tan precaria que se encuentra. Hay personas que están en una condición muy precaria, hablando espiritualmente, emocionalmente, en una condición de vida o muerte, y necesitan la verdad de Dios para volver a la vida. Necesitan la verdad de Dios para salir del pantano, del fango donde las tinieblas lo metieron. Entonces, cuando estas verdades se están transmitiendo, se están dando, se están inculcando, siempre el diablo se va a levantar con el propósito de que no se pueda exponer esta verdad, transmitir esta verdad, porque esta verdad, como dice la palabra, nos hará libre. La verdad de Dios nos hace libre. Así que depende de usted si usted recibe esta verdad, retiene esta verdad, se apropia de esta verdad que es la palabra de Dios. Así que vamos a continuar con este mismo enfoque de rompimiento. Pero para hacer rompimientos hay que ir a la corte del cielo. Vuelvo y lo repito. Hay que presentarnos ante el juez de toda la tierra. Les voy a dar un ejemplo bíblico en el cual hubo un acercamiento, hubo un proceso en una corte donde se habló de un hombre y lo que iba a pasar con ese hombre. Usted va a ir a Job, en el libro de Job. Allí usted va a encontrar uno de los ejemplos más convencionales, más certeros, donde la Biblia habla acerca de la corte celestial en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 13, verso 3. Job, capítulo 13, verso 3. Vamos a resumir este texto. Ahí la Biblia dice que un día los hijos de Dios se presentaron. Óigame bien, los hijos de Dios se presentaron. ¿Ve? Entre ellos se presentó Satanás. Dios le pregunta a Satanás que de dónde viene. Y él le dice de merodear la tierra y andar por ella. En ese momento había una, podemos decir de esta manera, una audiencia, ¿sí? Había una reunión en esta corte del cielo. Dice que Satanás le dice a Dios que venía de rodear la tierra y andar por ella. Dios le dice: ¿usted no ha considerado a mi siervo Job? Mi siervo correcto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Sí? Entonces, si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta de todo lo que pasó, todo cómo se desarrolló en esta corte, porque hubo dos veces donde se presentó Satanás. La primera que fue y desbarató, todo lo dejó, y la segunda que le puso la enfermedad. Se presentaron los hijos de Dios a la corte del cielo. En el libro de Job, capítulo 13, verso 3. Entonces, ¿por qué nos presentamos a la corte del cielo? La Biblia es clara y nos dice en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 42. Voy a leerles qué dice en el libro de Hechos 10, 42. La palabra de Dios nos dice: y en él nos envió a anunciarle al pueblo de Dios, porque Dios lo ha puesto a Jesucristo como juez de los vivos y de los muertos. La Biblia habla de Dios como juez justo, como juez de toda la tierra. Jesucristo mismo ilustró una historia donde habla acerca
de la viuda y el juez injusto. Que la viuda iba a presentarse continuamente para que le hicieran justicia. Y usted ve la historia que al fin el juez le hizo justicia, porque este juez dijo, yo no temo a Dios ni a hombre, pero esta viuda me está irritando, voy a hacerle justicia. Entonces ya fue y le hizo justicia. Cuando usted va a un juzgado o a la fiscalía, siempre usted va a encontrar una corte, va a encontrar una sala de audiencia. Allí usted va a encontrar fiscal, abogado, testigos, va a encontrar un juez, va a encontrar también una persona que se encarga de redactar los documentos, porque eso es una audiencia, una corte, ¿sí? Y va a encontrar también a un acusado, ¿sí? Va a encontrar que en cada área de esta corte hay una persona que tiene un papel importante y tiene algo que presentar, ¿sí? Esta es la corte, estamos hablando de la corte del cielo. Asimismo, es en el mundo espiritual. Pero ¿por qué voy a la corte del cielo? ¿Por qué nos toca que ir allá para hacer un rompimiento? Yo quiero que usted me entienda, porque quiero hacer como un repaso de lo que estuvimos enseñando en YouTube, pero esto es una continuación de lo que se enseñó en YouTube, cómo romper un amarre, conjuro, o un hechizo, o una atadura, o una ligadura, o un yugo. Por eso muchas personas, por la ignorancia, por la flojeza, no logran ver los resultados esperados en su matrimonio, en su vida familiar. Porque esto no solamente aplica para los matrimonios, también aplica en la vida diaria, con nuestros hijos, con familia, con padres, con hermanos, con vecinos, con conocidos, con hermanos de la iglesia. ¿Cómo romper ese yugo, esa atadura? Hay cristianos hoy en día que están en las iglesias, están demonizados, atados, oprimidos por los demonios. Están siendo maniatados por la brujería, por el ocultismo, y ellos no se dan cuenta, simplemente que lo que hacen es achacarle, que unos dicen que es una prueba de Dios, otros dicen que es el diablo, pero no tienen ni idea cómo el diablo lo que está trabajando, cómo el diablo los tiene envueltos. ¿Por qué? Porque no se dan la tarea de estudiar, investigar, no se dan la tarea de intimar con Dios para que Dios les revele, les muestre qué es lo que está pasando, por qué su vida está cada día cuesta abajo. Entonces, si yo entro a la corte del cielo, entro a pedir una audiencia. ¿Y qué es una audiencia? ¿Sí? La audiencia consiste en que voy a exponer mi caso, mi causa. Vengo a exponer una queja, una amenaza, a resolver un conflicto, porque para eso está el juez, ¿sí? Y el juez va a escuchar a los abogados de ambas partes. Pero en la corte celestial tenemos un único abogado, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, las personas que están casadas, que tienen un matrimonio, y que su matrimonio se desintegró, que llegó a la separación, llegó al divorcio, estas personas, decíamos en YouTube, estas personas no van a entrar solos a la corte del cielo, vienen entrando a la derecha con su esposo o su esposa y a la izquierda con sus hijos, ¿sí? A un lado está el Señor Jesucristo, tu abogado, mi abogado, el que nos representa, ¿sí? Entonces, en esta audiencia yo vengo a exponer lo que dije anteriormente, mi caso, porque fui amenazado, fui amedrentado, fui violentado. ¿Por quién? Por el mundo espiritual,
las tinieblas, por la oscuridad. Entonces, si yo fui amenazado, ametrallado, si fui avergonzado, me fue quitado mis derechos, me fue arrebatada lo más preciado, fue manoseado mi acta de matrimonio, mi compromiso que hice por este personaje, entonces usted no puede ir aquí en la tierra, no tenemos a dónde ir para exponer nuestro caso cuando se trata de la vida espiritual, del proceso del matrimonio, cuando se trata de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a entrar a la corte, es porque allí el único que puede romper, quitar, liberar y dar un veredicto a nuestro favor es el juez de toda la tierra. ¿Sí? Dios nos da el veredicto, pero este veredicto, para que salga a nuestro favor, tenemos que tener claro quién nos representa, quién la representa a usted, quién lo representa a usted. El que te representa a ti es Jesucristo. Jesucristo te representa a ti, a mí, porque Él es nuestro abogado. La Biblia dice en el libro de Hebreos, si no estoy mal, en el capítulo 10 hay una parte que dice: porque si hemos pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Tenemos un abogado. Entonces, ¿por qué está nuestro abogado al lado? Para defendernos, para representarnos, para dar la cara por nosotros, porque Él es nuestro abogado. Luego, en la corte siempre hay uno que nos acusa. Vino Satanás y acusó a Job, diciéndole: no, es que usted lo tiene así porque pues él tiene de todo, plata, oro, tiene todo, pero quítele y lo verá. La Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás te acusa a ti y me acusa a mí día y noche. Entonces, como lo viene a acusar, cuando tú estabas allí con tu esposo o tu esposa, resulta que hubo muerte prematura en tu matrimonio, destrucción, ¿sí? Hubo adulterio, separación y por ende divorcio. Entonces, cuando tú entras a la corte del cielo, Satanás te acusa. Cristo te representa como abogado, Satanás te acusa. Y tú vienes a pedir una audiencia, a exponer tu caso, exigiendo un veredicto a tu favor. ¿A favor de quién? De tu matrimonio, de tus hijos, de tu casa, de tu finanza, de tu salud, de tu bienestar. No estamos hablando solamente del matrimonio, sino de todo lo que tenga que ver con la vida básica. Lo básico de la vida, que tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tu finanza, tu salud, tu bienestar. Todo eso, vienes a exponer tu caso, cualquiera que sea. ¿Sí? En este momento vamos a enfocarnos en el caso que usted va a poner, es por su esposa, por su esposo. Tráiganlo a la corte del cielo. Pero decíamos que usted debe entrar en un proceso de ayuno y oración para entrar a la corte del cielo, ¿sí? Y en el primer paso es que reconozcamos que hemos pecado. Reconozcamos nuestros pecados, aun los que nos son ocultos, y el pecado oculto de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tu línea de sangre, la iniquidad. Usted va allí en el libro de Daniel 9, encuentra la oración de Daniel cuando entró a la corte del cielo. Daniel expuso, confesó el pecado de todos, de él, de su descendencia, el pecado de Israel, las maquinaciones, las iniquidades, las confesó. ¿Por qué? Porque Satanás estaba acusando a Daniel, estaba acusando a Job, estaba acusando a Moisés,
así mismo nos acusa, a ti te acusa. ¿Te acusa de qué? De que tú rompiste el pacto de matrimonio, de que tú fuiste la causante de que tu marido se fuera, de que tu mujer se fuera, de que tú le pecaste, mentiste, robaste, que tú te descuidaste. Te acusa en la corte del cielo. Él va a estar allí acusándote. Pero como tú tienes un abogado ahí que es Jesucristo y Él te representa, tú tienes derecho a ir allí para exponer tu caso ante el juez de toda la tierra. Por eso la gente me pregunta, pastor, si yo no estoy casada, yo le digo, ¿usted cómo va a reclamar algo que no es suyo? ¿Cómo va a exponer un caso que no es suyo? Usted va a ser acusada de fornicación, de vivir en fornicación y de inmoralidad sexual, porque usted no está casada, usted no está casado. Entonces Satanás va a estar allí. Pero ¿cómo va usted a dar un veredicto a favor de ella, de él, si no están casados? Si vivieron todo un tiempo en fornicación. Allá usted no puede decir, no, es que nosotros tenemos 2, 3 hijos. No. Allá usted en el mundo espiritual no puede salir con eso, en la corte. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no cambia por nadie su palabra. Dios no pasa por alto su palabra. Dios no va a ignorar su palabra. Lo que está escrito allí, así está escrito, y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, ¿cómo hace la persona que ha vivido y que ha estado mucho tiempo en fornicación, viene a la corte del cielo a reclamar un hombre, una mujer que no le corresponde? Que no han hecho un pacto, no han hecho un compromiso, no hicieron un acta, no hicieron un convenio, no recibieron la bendición de Dios. Así tengan hijos, así que han vivido 15 años, pero en 15 años, ¿por qué no se sometieron al diseño de Dios, que es el santo matrimonio? Allí no hay excusas. Entonces, ¿usted cómo va a estar haciendo frente al diablo si el diablo lo va a estar acusando? Usted vive en fornicación, usted es una fornicaria, usted es un fornicario, usted está en inmoralidad sexual. ¿Usted cómo va a reclamar a ese hombre? Muéstrame un papel, muéstrame en el mundo espiritual, muéstrame las palabras, el compromiso que usted hizo, el acta. ¿Dónde están los testigos que digan que usted hizo un pacto con ese hombre? ¿Dónde están los testigos que digan que usted hizo un pacto con esa mujer? No hay testigos, no hay un escrito, no hay nada. Y vamos a buscar en los libros del cielo, vamos a buscar aquí en la corte celestial, vamos a ver si Petronio con Pedrita se casaron y son un matrimonio establecido por Dios. No, aquí no aparece ni Petronio ni Petrita. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos se fueron contra el diseño de Dios. Por eso, si usted conoce la palabra y usted está viviendo en fornicación, no salga con excusas que Dios me entiende, Dios me comprende, Dios sabe que yo me quiero casar. Olvídese, ha tenido tanto tiempo y usted no se casó, ¿usted qué va a reclamar? Entonces, por eso entramos a la corte del cielo. La persona que tiene el acta de matrimonio, sus argollas, esa persona, decíamos en el otro canal en YouTube, que hay unos símbolos que tiene que utilizar. Hay símbolos como la sal, el aceite, el vino, que se utilizan ¿para qué? Para hacer rompimiento, y usted hace unos actos proféticos, y en esos actos proféticos se utilizan símbolos para este proceso. Entonces, en la corte del cielo venimos con ese fin, con ese propósito, y exponemos nuestra causa. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 7, allí usted encuentra la historia del juez injusto, la historia que contó Jesucristo, que esta mujer venía todo el tiempo a presentarse para que le hicieran justicia. Óigame bien, al fin y al cabo le hicieron justicia. Jesús dice, cuánto más vuestro Padre hará justicia a sus escogidos, a sus hijos que claman a Él día y noche. Usted, cuando entra a la corte del cielo, usted tiene que entrar convencido, convencida de que usted viene buscando un veredicto a favor suyo. Puede ser que un veredicto a favor de sus finanzas, a favor de su salud, a favor de
de que se le abran puertas, a favor de que usted pueda recuperar a ese hombre, porque Satanás, ¿qué hizo? Lo ató, lo encadenó, lo cegó, lo inmovilizó. Entonces la persona viene a Dios, el juez de toda la tierra, pidiendo que por favor le concedan un veredicto a favor de su matrimonio, porque su matrimonio fue manoseado, usurpado, contaminado, fue robado, fue quitado, ¿sí?, de ustedes, su familia. A esta corte tú te entras, y al de entrar allí tú tienes que ser consciente de todo lo que conlleva consagrar tu vida, consagrar ese tiempo solo con ese propósito. Dentro de la corte del cielo me presento ante el Señor juez de toda la tierra, ¿sí? Porque ¿por qué te presentas? Quizás te van a preguntar. Es que se va a imaginar, en la corte te preguntan, te dicen, el juez te va a preguntar, ¿y por qué vienes a poner una demanda ante el acusador? Pones una demanda porque resulta de que mi matrimonio fue cautivo por amarres de brujería, cautivo por hechicería. Y usted le dice a Dios, mi esposo o mi esposa fue enceguecido, cambios repentinos, su mirada es una mirada de odio, de rencor hacia mí. Señor juez, en tan poco tiempo me dice que me odia, que ya no me ama, que ama a una mujer extraña. Señor juez, aparte de eso, se olvidó, se desatendió de mis hijos, sus propios hijos, señor juez. Aparte de eso, señor juez, soy acusada. A muchas me acusan de engañar. Usted va a decir, señor juez, me acusan de haberlo engañado, de ser infiel. Me acusan de ser una mala mujer, una mala madre, un mal padre, un mal hombre. Soy acusada de todo esto, señor juez. Por eso traigo testigos aquí, ángeles de Dios, el mundo natural como testigos, ¿sí?, ante el Señor juez de toda la tierra, porque estoy buscando que se me haga justicia. Yo me casé para llegar hasta el fin de los días, para amar, para respetar, para cuidar. Yo me casé con el propósito de ser feliz. Señor juez, mi matrimonio está siendo menoscabado, pisoteado. Señor juez, o mi matrimonio fue destruido a causa de estas infidelidades y también descuido de mi parte. Pero señor juez, mi enemigo, el acusador, se levantó y usó sus instrumentos, en el cual hay una mujer. Usted, si conoce a la mujer extraña, diga el nombre. Si conoce el nombre extraño, diga el nombre. Esta mujer, este hombre extraño, instrumentos de Satanás, interfirieron en mi matrimonio, en mi relación. Señor juez, ¿cómo le parece que esa mujer, sabiendo, ese hombre sabiendo que yo tenía mi hogar, que ese hombre o esa mujer tiene sus hijos, su esposa, y no le importó, señor juez, sino que por encima de nosotros pasó y
hizo lo que fuera con tal de retener, de engañar a mi esposo o a mi esposa. Pobrecita las mujeres que sabiendo eso y lo hicieron. Pero hay mujeres que no sabían que ese hombre tenía una esposa y unos hijos. Hay hombres que esa mujer, que no sabían que esa mujer tenía un esposo y unos hijos. Pero sabiendo, pobrecitos. Entonces, si ellos sabían, bíblicamente, óigame bien, hay una sentencia de muerte para todo instrumento de Satanás que se prestó para dañar un hogar. Recuerde la historia de Abraham y Abimelech. Cuando Abraham fue allá a ese lugar, y Abraham le tuvo que decir que esa era su hermana, y este hombre tomó a Sara y estuvo a punto de acostarse con Sara, y Dios se le aparece y le dice: vea, fulano, usted va a morir, y no solamente va a morir usted, va a morir también los que están alrededor suyo, su pueblo. Va a venir desgracia y dolor. Dios emitió inmediatamente al hombre, pero resulta que este hombre, como hombre justo, Dios siempre es bueno, Dios es tan hermoso, Dios inmediatamente sabe que este hombre es inocente, porque él le dice: Señor, yo no sabía, él me dijo que era su hermana, y a mí me gustó esa mujer, me encantó, entonces yo, pues la Biblia no dice como estoy diciendo, pero estoy parafraseando, para que usted se haga una idea de la historia de Abraham con Sara, cuando Abraham mintió diciendo que era su hermana. No, yo no sabía, yo simplemente la vi, me gustó, me llamó la atención, la mandé a llamar, porque ese hombre era un rey. La mandé a llamar y pues quedé de verme con ella y le di posada, la atendí y pues pensé tomarla como mi mujer, pero yo no la toqué. En el sueño le decía a él adiós y Dios le dijo sí. Por eso, mañana como salga el sol, hágame el favor y le pasa su mujer a Abraham y pida por usted y por su pueblo. Hay una sentencia de muerte sobre este hombre por tomar una mujer que no era su esposa. Por eso, a mí no me vengan con el cuento de que no, que yo no sabía y que usted ya sabe. Y si usted está por allí, pues déjeme decirle que hay una sentencia de muerte y sobre su descendencia de desgracia por haberse metido con un hombre que es casado, por haberse metido con una mujer que es casada, que tenía su hogar. Que nosotros nos amamos, y que él me dijo que estaban teniendo problemas, porque el hombre, perdóname la expresión, perro acabado, sin vergüenza, siempre salen con ese cuento. No, es que yo estoy teniendo problemas con mi mujer, estamos a punto de separarnos, no, es que ya casi no nos entendemos. Mentiras del diablo, ¿sí? Así trabaja el diablo. Entonces, la otra o el otro le cree, se come cuento y no investigan, no averiguan, no analizan. ¿Por qué? Por la carne, por la calentura, como decimos acá en Colombia. Entonces, se hacen los ciegos, sordos, y no se da la tarea de investigar. Este hombre que tiene una mujer y unos hijos, vamos a ver qué dice ella, vamos a mirar qué dicen los hijos, y resulta que anda huyendo de su hogar, buscando lo que no se ha perdido. Entonces usted de entrar a la corte del cielo, exponer ese caso, y que se emita una orden, una sentencia de muerte, si esa mujer, si ese hombre no se retira, se aparta de su esposo o de su esposa. Eso está claro, escrito en la palabra de Dios. Dios mismo pone una sentencia de muerte, porque a Dios no le agrada la inmoralidad sexual, a Dios no le agrada este tipo de comportamientos, de actos que atentan contra el diseño del matrimonio, contra estos principios que él mismo estableció. Entonces tiene una sentencia de muerte.
¿Ve? De desgracia y de dolor. Entonces, si la mujer sabiendo, el hombre sabiendo, por favor, aléjese, huya por su vida, corra por su vida, porque la desgracia, la maldición se cierne sobre su casa por meterse con un hombre que no es su esposo, por meterse con una mujer que no es su esposa. Lo siento por usted, pero es así de simple y de sencillo. Entonces, a eso usted viene a la corte del cielo ante el Rey justo de toda la tierra. Dios es justo, hermano, hermana, amigo. Dios es tan justo que Dios hace justicia al agraviado, a la viuda, al huérfano, al menospreciado, al que fue usurpado. Por eso Dios, como juez de toda la tierra, te está esperando a ti, me está esperando a mí, que entremos y pidamos una audiencia para que seamos escuchados. Y cuando uno está siendo escuchado, uno tiene que ser bien específico, bien claro en lo que está diciendo el señor juez. Háblame claro, le va a decir. Ay, pero que señor juez de toda la tierra, usted conoce mi corazón y usted conoce cómo pasaron las cosas. No, por mucho que conozca a Dios, siempre quiere escucharte qué fue lo que pasó. ¿Qué aconteció en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué aconteció con tus finanzas? ¿Qué aconteció con tu salud? ¿Qué pasó? ¿Que estás tan enferma, tan maltratada? ¿Que tienes un tumor? ¿Que tienes esto? ¿Que tienes lo otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que estás teniendo problemas con tus padres, con tus cuñados, con tus hermanos, con el vecino? ¿Qué pasó? ¿Que estás teniendo problemas con tu jefe? Porque fuiste amenazado. ¿Por qué? Porque fuiste amenazada. ¿Qué pasó? Debemos de ser claros. Entonces, a mí esta cosa me puso hasta risa, porque por decir esto fui bloqueado y reportado, porque a estas mujeres muchas no les gustó, porque le aseguro que cuando transmitimos estos videos los ven hombres y mujeres, instrumentos del diablo para dañar. Y usted, hermana, hermano, que usted está allí, también está siendo vigilada. A ver usted qué está haciendo, qué dice por su matrimonio, por su hogar. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Esto está muy bonito, está muy bueno. Adquiera conocimiento, ¿sí? Estoy hablando conforme a la verdad de Dios que te hace libre. Y yo espero que usted me esté entendiendo y ponga la palabra de Dios por obra, ¿sí? Dice que venimos a este tribunal celestial. ¿Sabe por qué viene usted? ¿Y por qué puede entrar? Porque la Biblia dice que podemos entrar confiadamente a la corte del cielo, al tribunal, al lugar santo, por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada y la obra que Jesucristo terminó en la cruz. He venido a recibir un veredicto a mi favor, señor juez. Según lo que dice en Daniel capítulo 7, verso 10. ¿Sí? Que se abra una audiencia, según lo que dice en Daniel 7, 10. Allí usted va a encontrar una parte muy importante donde Daniel entra. Allí vamos a leer. Dice 7:10. Santo el Señor para siempre. Y un río de fuego salía delante de él. Y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la audiencia o a la sesión. Y los libros, oh aleluya, fueron abiertos. Cada cosa, santo Dios para siempre. Cada palabra, cada acto, pensamiento que tú y yo hagamos, digamos, planeemos, está escrito en el libro del reino de los cielos.
se está llevando un registro continuamente de nuestras acciones, palabras, pensamientos. Por eso, usted no se extrañe que allá también está escrito lo que esa mujer te hizo, el daño que le hizo a tus hijos, a ti. Lo que ese hombre el daño que está haciendo a ti, a tus hijos, varón, por haberse metido con esa mujer casada. Estamos hablando de algo tan profundo, que tiene un significado impresionante cuando uno entra a la corte del cielo y expone su causa, expone que por favor le den una audiencia para poder hablar bien los hechos como acontecieron. Allá usted y yo no podemos entrar con mentiras, porque a Dios no se le oculta nada. Para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Dios conoce todo. Por eso aquí nos da a entender, hay un registro en estos libros de todo lo que usted y yo estamos haciendo, vamos a hacer, y de todo lo que estas mujeres, hombres hicieron y el daño que están haciendo. ¿Ve? Por eso estos principios son para hombres y mujeres que ya han entendido que el proceso de la restauración, reparación de un matrimonio comienza por ellos. Se desarrolla con ellos. Porque usted representa a ese hombre, a esa mujer, a esos hijos. Usted, gracias a Dios, usted no está caído, no está caída. Usted está de pie. Usted tiene la autoridad moral para ir a presentarse allá, porque tienes unos derechos. Tú fuiste el que hiciste el pacto, el compromiso. Tú fuiste el que hiciste una alianza. Y cuando tú te casaste, cuando yo me casé, por eso se requieren testigos, se requieren unas argollas, porque las argollas representan la unión, el compromiso, y por eso nos ponen a firmar unos papeles, una acta de matrimonio, y por eso nos llevan ante un juez, un notario, y por eso nos llevan ante un líder, un pastor, y por eso nos llevan a un altar, porque en el altar ahí se hacen sacrificios. El matrimonio es como un tipo de un sacrificio que se hace de dos vidas. Ofrendan su vida a Dios. Tú y yo, cuando nos casamos, ofrendamos nuestras vidas a Dios. Y esa ofrenda, el fruto de esa ofrenda, de ese incienso, son nuestros hijos. Por eso, ese sacrificio, esa ofrenda, nuestros cuerpos, alma y espíritus, fueron ofrendados a Dios en uno solo. Por eso el Señor dice, ustedes serán una sola carne. Una ofrenda de dos viene a ser una que sube al cielo. Y este compromiso, este pacto, este matrimonio, como llegó al altar, firmaron, hablaron, se comprometieron, cuidarse el uno al otro, respetarse, valorarse, amarse. Estas palabras no pueden caer a tierra, no pueden volver vacías. Estas palabras tienen una profundidad y tienen repercusión en el mundo espiritual tan fuerte como también en el mundo natural. Para aquellos que toman el matrimonio como algo, como un papel, como algo, no. A Dios no lo podemos encapsular en el entendimiento humano, en conceptos humanos. El matrimonio para Dios es una de las cosas más sagradas, hermosas, que Él mismo diseñó. Por eso todo el proceso cuando uno se va a casar. ¿Quién se casa sin testigos? ¿Quién se casa sin tener un juez, sin firmar un papel, sin comprometerse, sin hacer un pacto, una alianza? Si Dios fuera querido, Dios fuera hecho que el matrimonio, cada uno hiciera un corte y unieran sus sangres, pero no era necesario porque las palabras tienen poder y el pacto, el sacrificio de sangre ya lo había hecho Jesucristo. Por eso cuando usted y yo nos preguntan, ¿usted está dispuesto a amar, a respetarla, a valorarla, a cuidarla hasta que la muerte la separe? Usted dice amén. Yo dije amén, sí, voy a cuidarla, voy a respetarla, voy a amarla.
Entonces, como el que constituyó el matrimonio fue Dios, usted está diciendo delante de la presencia de Dios. Yo me recuerdo cuando yo me estaba casando, yo me enfermé de la garganta, se me fue la voz de los nervios. Nos casamos muy jóvenes. Y ya tanto los nervios míos, que no pude hablar durante todo el matrimonio, la ceremonia, la recepción. No hablé porque no podía hablar. Contestaba cuando el pastor que me estaba casando, nuestro pastor, y me tocó mi turno a mí de decir si aceptaba. Yo en mi espíritu y dentro de mí yo decía, sí, te acepto, te recibo. Me preguntaba y yo hacía, y mi esposa me miraba y que yo hablara, yo no podía hablar. Entonces yo le digo a ella, yo a ti no te prometí nada, yo no te dije nada, porque no pude hablar. Y yo estaba bien enojado y me golpeaba para que yo hablara, mano, y yo no podía hablar. Pero yo le dije lo último, no, yo decía dentro de mí, yo le dije a Dios, yo la voy a cuidar, la voy a respetar, la voy a amar, y la voy a valorar, y le voy a dar lo mejor de mí a ella. Acepto, le dije yo a Dios, porque no podía hablar. Lo único que salió de mí fue, ¿sí? Entonces, yo hice mi compromiso con Dios, y han pasado 24 años desde ese día, y Dios nos ha sostenido, y Dios nos ha guardado. ¿Por qué? Porque sencillamente el diseño de Dios va mucho más allá del entendimiento humano. Por eso tenemos que ir a la verdad de Dios. La corte del cielo nos llama a nosotros a pedir una audiencia, y en esta audiencia pedir un veredicto a favor de nosotros debido a todo lo que yo le enumeré. Y como todo esto está enumerado y se metió un tercero, usted me puede decir, yo sé que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero por eso les digo, hay de aquel que sabiendo estas cosas interfiere y se presta para dañar un hogar, un matrimonio. Una persona sabia, entendida, al darse cuenta que ese hombre tiene una mujer y unos hijos, y que X y razón, una persona sabia se aleja. No, usted todavía tiene un chicharrón allá, todavía su esposa lo ama, todavía sus hijos lo esperan. Una persona entendida no se mete con un hombre o una mujer que ya tiene su hogar, y por tonterías se separan, porque como la moda hoy en día es que por cualquier bobada se separan y vuelven y rehacen su vida y vuelven y se casan. Bíblicamente la única causa válida y fuerte y que tiene fundamento bíblico para una separación es la fornicación, la inmoralidad sexual. Jesús mismo lo dijo, ¿sí? Si usted ve que no puede, después de haberlo engañado 1, 2, 3 veces, qué sé yo, y usted ve que no puede convivir con esa persona y que usted va a estar sufriendo porque lo engañó y lo sigue engañando, usted tranquilamente puede decirle, no, yo no sigo con usted. Dios no te va a condenar, Dios no te va a juzgar, porque no es usted la que está cometiendo la causa, no es usted el que está faltando al compromiso del pacto, no es usted el que rompió este diseño de Dios, sino que fue la persona que le dio la gana de irse a revolcarse con otro o con otra, ahí a buscar mujer nueva, año nuevo, hombre nuevo, buscando llenar unos vacíos que solamente Jesucristo lo puede llenar. Por eso es que hoy en día también están diciendo, no, pastor, es que la infidelidad es un error que yo cometí. ¿Cuál error? ¿Por qué le llaman error a eso? Porque todo comienza con el chateo, whatsappeando, comienzan allí. O con una llamada, un mensaje de texto, o con una mirada, se encontraron en la calle. De aquí que usted vaya donde la persona, de aquí que usted
se relacione con la persona, usted tiene mucho que pensar, mucho que analizar, mucho que reflexionar y decir, no, ¿yo qué voy a hacer? Voy a engañar a mi esposa. Yo se lo digo por experiencia. ¿Sí? No, pastor, que fue un error que yo cometí. Error, eso no es error. El que es infiel es porque le da su gana, porque quiere. ¿Sí? Como yo decía a mi esposa, no, que hay hombres que hay mujeres que se le lanzan y entonces el hombre no puede soltarse porque cae entre sus encantos. Es porque quiere, eso no es ningún error. El que es infiel porque quiere, porque le dio la gana, porque quería probar lo prohibido, quería probar el peligro, la adrenalina. Y por eso cuando por adrenalina mucho cristiano evangélico está abandonando su hogar y se va y se mete con cualquier loco, y resulta que cuando la adrenalina se baja, la mente cae en la realidad y comienza a darse cuenta que cometió un grave error al meterse con esa mujer o con ese hombre. Entonces, entramos a la corte del cielo, llamando a nuestro abogado, exponiendo nuestra causa. Y usted va a la palabra, Señor juez, porque su palabra dice que cuando Abraham mintió por temor a que lo mataran por Sara, usted vino y le dijo a ese hombre, cuidadito con tocar a esa mujer, porque esa mujer es casada y vas a morir tú y todos los tuyos, y sobre ti cae una desgracia, una maldición. Pero este hombre era inocente, un hombre inocente, ¿sí? Entonces hay una sentencia de muerte. Hay que poner una orden de restricción, solicitar que esta sentencia de muerte, usted me puede decir, pastor, que Dios tenga misericordia. Vea, hermano, la justicia de Dios no es como la de nosotros. Pero si usted me dice que Dios tenga misericordia, cuando Dios pone una sentencia de muerte, eso se lleva a cabo. Sencillamente, al menos que la persona se arrepienta y se convierta, no se llevará a cabo esa sentencia de muerte, porque Dios es juez justo. ¿Sí? Y a pesar de que la sentencia de muerte está allí y Dios le perdona y todo, va a llevar las consecuencias de haberse metido con ese hogar, de haber dañado ese hogar, de interferir en ese hogar, en ese matrimonio. Va a llevar las consecuencias. ¿Sí? Así que no me diga que no, pastor, que Dios es muy bueno. Claro que Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios nos ayuda, pero usted se la da hacia Dios, se la paga. Usted y yo manoseamos, adulteramos, violentamos el diseño de Dios. Déjeme decirle que se la pagamos. Dios nos las cobra, bien cobrada. Porque no podemos adulterar, manosear, usurpar el diseño de Dios que fue establecido, tal y cual como está establecido, así debe quedar y quedará, y así debemos de hacerlo, gústele a quien no le guste. Orden de restricción a todos los espíritus demoníacos que fueron traídos, designados para dañar tu matrimonio, para estancarlo, para oprimir. Orden de restricción. Orden de restricción a brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, que se levantaron para colocarte un amarre, un conjuro a tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa. Esta orden de restricción para que se aparte, para que se aleje, para que sea quitado ese amarre, ese conjuro, sea retirado. ¿Me hago entender? Es decir, que esa orden de restricción va para los demonios hacinados, para destruir ese hogar y para las personas que están interfiriendo. Es decir, como llaman a muchos, la mujer extraña o la amante o la moza, como usted le quiera decir, o el hombre extraño, ¿sí? Como usted le llame, orden de restricción, para que no siga interfiriendo, para que no siga, como dijo una hermana, para que no siga disfrutando a mi marido.
Amén. Para que no siga disfrutando el dinero de mi marido, de mis hijos, para que no siga aprovechándose, porque es bien sabido que hay mujeres, estas mujeres extrañas son bien abusivas, atrevidas y aprovechadas, porque muchas están con estos hombres porque estos hombres les puedan dar la comodidad, porque de resto muchos de estos hombres, cuando ya han caído en desgracia, en dolor, en miseria, estas mujeres, chaito, si te vi no te conozco. Entonces la orden de restricción, porque tienen que alejarse, tienen que apartarse, tienen que dejar de frecuentarlo, tienen que dejar de desearlo, de buscarlo. Para eso es la orden de restricción en la corte del cielo, para que este hombre no frecuente más a mi esposa, para que esta mujer no frecuente más a mi esposo. Suena raro, pero lo de los hombres, hay muchos hombres en nuestro chat, en nuestro correo también mandan mensajes, hombres que muchas veces les da pena hablar, que están sufriendo por la actitud, el comportamiento de la mujer, y hombres que están sufriendo como ven a la mujer que delante de ellos chatean, hablan con ese personaje, cómo se encuentra con ese personaje, y estos hombres quisieran levantarse y bolear puño, pero son hombres que tienen temor de Dios, porque el caso del hombre, el orgullo, la hombría, todo eso hace que el hombre reaccione diferente a la mujer. Entonces la orden de restricción es con ese fin, con ese propósito, con ese plan, para que no siga interfiriendo, para que no siga de pronto molestándote, de pronto señalándote, porque hay mujeres extrañas, también hombres extraños que quieren hacerle la vida imposible al otro, a la otra, quieren estar molestando, esa orden de restricción, para que los actos de brujería, de conjuros, de amarres que hicieron no sigan afectando a tu esposo, a tu esposa. Y luego, por último, para culminar hasta aquí, está lo que llamamos el revocamiento, que es la parte donde quedamos revocar, quitar, destruir, arrancar, anular, revocar el conjuro, el hechizo, las palabras que dijeron, porque el conjuro consiste, recuerde los que estuvieron en YouTube, en la segunda parte decíamos que el conjuro es las palabras que dijeron cuando te pusieron en el altar, cuando hicieron ese muñeco o esas fotos, cuando te enterraron allá, tu apellido, el apellido de tu esposo, el nombre de tu familia, de tu matrimonio, y lo enterraron a la orilla del río, o en los montes, o a la orilla de un árbol, o en el cementerio, o sacaron tierra del cementerio, o huesos de muerto, y lo metieron en los huesos de muerto, o los pusieron debajo de las camas, en la oscuridad, en la alacena. Son actos satánicos que hacen. Por eso a mí me gusta explicar como cuando aquí pusieron el nombre, el apellido y todo, de tu familia, de tu matrimonio, y luego este eres tú o quien sea, aquí te hacen muchas cosas, te pueden ir a enterrar a cualquier parte, o te pueden meter en un cajón con huesos de muerto, con tierra de cementerio, o te pueden rociar sangre de animales, o te pueden poner ciertas plantas, y son actos que ellos hacen, actos satánicos, actos diabólicos. Luego de que ya te tienen allí, donde sea, antes de enterrarte, o antes de amarrarte, o antes de meterte a la oscuridad, todo eso, de hacer estos actos, o después de hacer eso, te conjuran. El conjuro consiste palabras de maldición, de desgracia, de dolor, palabras de alejamiento, palabras que hacen que
ese hombre te tenga rabia, te mire con rabia, con enojo, con ira. Y luego que hacen eso, ahora sí se sientan a esperar los resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un conjuro, ya hay un amarre y esa persona simplemente esperan que abra la puerta. ¿Cómo se abre una puerta para que una persona quede bajo el amarre de brujería, de santería y conjuros? El diablo espera que usted y yo le abramos una pequeña puerta. Muchas veces por medio de la pornografía, de la lascivia, concupiscencia, por medio de la inmoralidad sexual, por medio de la mentira, se abre esa puerta, y cuando esa puerta está abierta, todo lo que ellos dijeron, conjuraron, inmediatamente comienza a surtir efecto. Pero como muchos no acuden a Dios de antemano, si no reconocen que están mal, dejan que eso pase el tiempo y ese conjuro, ese amarre comienza a surtir efecto. Ahí comienza la desgracia, la destrucción, el daño dentro de la familia, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre Satanás espera que le demos chico, o sea, una razón así para él hacer las cosas. Y como la mujer extraña o el hombre extraño, aunque usted no crea, hoy en día también se han levantado hombres a hacer conjuros y amarres, porque anteriormente les contaba que este hombre, compañero del trabajo de esta mujer casada, este hombre, al ver que no podía conquistarla, porque esta mujer era una mujer aplomada, una mujer segura de sí misma y segura de su hogar, de su matrimonio, aunque como cristianos ellos estaban fríos, ella no cedió, pero cuando le dio chico al diablo y los demonios, fue amarrada, conjurada y cayó a los brazos de este hombre. Así trabaja el diablo, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Entonces quedamos en el revocamiento. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque Dios quiere que su verdad, la verdad de Dios te hace libre en el nombre de Jesús. La verdad de Dios es tan fuerte, tan poderosa, que los demonios no pueden resistir esta verdad. Y esa verdad es la que te va a dar la victoria a ti. Y tú pon esta verdad de Dios por obra, afiánzate en la palabra y deja de estar echándole cabeza de cómo recuperar a ese hombre de esas formas tradicionales, de forma humana, argumentos humanos, y comienza ahora en el nombre de Jesús a entrar a la corte del cielo para recuperar tu familia, para que recuperemos nuestros hijos, para que recuperemos nuestra finanza, nuestra salud, para que recuperemos nuestro bienestar. Estamos hablando de la corte del cielo en el matrimonio. Vamos a ir hablando cómo entrar a la corte del cielo por mis finanzas, por mi salud, por el bienestar de mi familia, por mi seguridad. Vamos a ir entrando poco a poco conforme Dios nos vaya guiando. Por eso necesitamos su apoyo, que usted, estas publicaciones, usted pueda compartirlas, usted pueda apoyarnos de una u otra manera para que sigamos extendiendo esta palabra. Así que de entrar a la corte del cielo es de gran bendición para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra, Señor, es verdad, porque tu verdad nos hace libres. Tu palabra lo dice claramente: conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Muchas gracias, Señor, porque declaramos en esta noche que tu verdad hace libre a cientos y miles de hombres y mujeres que están, Señor, y han sucumbido ante las garras del maligno, ante los ofrecimientos de las tinieblas. Pero la verdad tuya los hace libres en el nombre de Jesús. Tu verdad, Señor, los levanta. Tu verdad, Señor, rompe las cadenas de estos hombres, de estas mujeres. Tu verdad, Señor, saca a la luz, Señor, todo lo que el diablo haya plantado, Señor, estas mujeres y estos hombres que están recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Sean, Señor, tocados en este instante. Sean, Señor, levantados. Sean, Señor, redimidos. Sean, Señor,
llenos de tu gracia y de tu verdad, para que la luz de Cristo les ilumine, para que la luz de Cristo sea sacándolos del pantano donde el enemigo metió a su familia, a su matrimonio, a su esposo, a sus hijos. Padre, y nos limpia y nos lava para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Bendice cada hermano y cada hermana en esta noche y que la paz de Cristo sea sobre ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me vuelven a informar que el video está siendo bloqueado nuevamente. Estamos teniendo mucha dificultad con esto, pero vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones y recuerde, abroche su cinturón y aguántese porque la bendición de Dios está sobre nosotros. Gloria al nombre de Jesús.